Después, en 1993, se le aplicó por primera vez a un bebé de 10 meses con sepsis a estáfilo y se logró una curación radical, cosa que no se lograba la curación, antes se morían todos, ¿verdad? Pronto aparecieron muchos nuevos artículos experimentales y clínicos, 1933, no sé qué dije. Y después, en el 38, Domack recibió el Premio Nobel de Medicina, y después ya vinieron mejores antibióticos, entonces, digamos, se utilizó un poquitito menos. Bueno, esta es la estructura química de la sulfanilamida. Las sulfonamidas son derivados del para-aminobenzen-sulfonamida, que es esa estructura que vemos ahí abajo. Son insolubles en agua la mayoría, pero sus sales de sodio son muy solubles en agua. O sea, la molécula en sí es insoluble en agua. Bueno, ¿y qué es lo que hace esto? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Inhiben la dihidroteroatosintetasa. ¿Qué es la dihidroteroatosintetasa? Acá vamos a ver mejor a esta enzima. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Hace que el PABA se incorpore al ácido dihidroteroico, que es el precursor del ácido fólico, ¿sí? Entonces acá ven la reacción química. El ácido dihidroteroico hace que se una al PABA mediante la sintetasa de dihidrofolato y se forma el ácido dihidrofólico, ¿sí? Que eso en una reacción química más se va a convertir en ácido tetrahidrofólico. Entonces, por ende, ¿quiénes van a ser más sensibles a estos fármacos? Aquellos microorganismos que necesitan sintetizar su propio ácido fólico. Y aquellas bacterias que puedan utilizar ácido fólico preformado no se ven afectadas por estos fármacos. Si las sulfonamidas se aplican solas, porque después más adelante vamos a ver que se pueden aplicar en compañía de otros fármacos, pero si se aplican solas son bacteriostáticos. Bueno, acá tenemos un cuadrito con el espectro antibacteriano, gram positivos, gram negativos y hongos y protozoos. ¿Está bien? Las sulfas gram positivos como el Streptopiógenes, Staphylo aureus, Streptoneumoniae, Bacillus anthracis, Listeria, Corynebacterium diphtheria. Y se potencia su acción contra estos gram positivos si sumamos este fármaco junto al trimethoprim. Por eso les había dicho que también se pueden utilizar junto con otros fármacos para potenciar. Gram negativos: Neisseria meningitidis, gonorrae, hemófilos influenza, Ducrey, Brucella, Yersinia pestis, Shigella, Salmonella, Vibrio cólera, ¿verdad? Y se potencia su acción a los gram negativos, que vemos al lado, a estos, cuando se utiliza trimethoprim. Entonces, gram positivos y gram negativos. También cubre hongos como Actinomyces, Nocario, Histoplasma, y protozoos como Plasmodium malaria, Toxoplasma gondii y Pneumocystis jirovecii. Bueno, sus mecanismos de resistencia bacteriana generalmente son por mutaciones o plásmidos. Son los dos mecanismos que utilizan estos fármacos, ¿sí? Pueden ser mutaciones aleatorias o selección, o si no, plásmidos, ¿verdad? Transferencia de plásmidos directamente. No producen resistencia cruzada a otros antibióticos, esto es muy importante. Y la resistencia a la sulfonamida pueden ser resultados o sea,
Una de estas mutaciones puede afectar a que la sulfonamida tenga una menor afinidad a la dihidroteroato sintetasa, que la bacteria se vuelva menos permeable o que elimine más el fármaco y que utilice una vía alternativa para su metabolito esencial, o sea que la bacteria pueda tener otra vía para fabricar ácido fólico y aumento de la producción del metabolismo esencial o antagoniza al fármaco. O sea, cualquiera de estas situaciones se puede dar y se deben a mutaciones o a transmisión por plasma. Hablando un poquitito de la farmacocinética, son absorbibles, difunden muy bien y alcanzan todos los tejidos y líquidos orgánicos. Las no absorbibles son útiles como antisépticos intestinales porque van a ejercer su acción ahí en el intestino. También se pueden utilizar de la forma de aplicación tópica, pero que si nosotros usamos como en grandes quemaduras, por ejemplo, pueden llegar igual a la circulación sistémica. Tienen una unión variable a proteínas. Como habíamos dicho, se distribuyen bien a todos los tejidos y sobre todo al líquido pleural, peritoneal, sinovial, ocular, van a ver más adelante que incluso se usan como colirios. Compiten con la bilirrubina, por eso puede producir kernicterus en el recién nacido. Se eliminan por la leche, o sea que no hay que usar en las embarazadas, y también se eliminan por la orina. Y en pacientes que tengan por algún motivo, por alguna patología o por algún otro fármaco que utilicen la orina acidificada, puede producir cristálures. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en aquellas que son absorbibles por vía oral, las no absorbibles por vía oral, que serían las que se utilizan por vía intestinal, y las de uso tópico, ¿sí? Las absorbibles por vía oral, las de acción rápida, se clasifican otra vez en la acción rápida, intermedia y prolongada. Las de acción rápida tienen una vida media de menos de 6 horas. Las de acción intermedia, una vida de 11 a 18 horas. Y las de acción prolongada, 24 a 60 horas. Las de acción rápida son la sulfametacina, la sulfapiridina, el sulfatiazol, el sulfisoxazol. Las de intermedia son la sulfadiazina, la sulfamerecina y el sulfametoxazol, ¿sí? Las de acción prolongada, la sulfadoxina, sulfadimetoxina, sulfametoxidiazina y la sulfametoxipiridazina. Esas son las que se absorben por vía oral y son las que ustedes más van a conocer. Después también están las que se usan a nivel del intestino, como la talil sulfacetamida, la talil sulfatiazol, la salazopirina, la succinil sulfatriazol, la sulfaguanidina, el sulfaguanol y sulfasalacina, ¿sí? Eso se utilizan más en enfermedades intestinales, ¿verdad? Como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Y las de uso tópico, la sulfacetamida, sulfadiazina argéntica y el sulfamilón. Bueno, vamos a ir hablando individualmente de algunas de las sulfas para ver sus propiedades, ¿verdad? Sulfisoxazol
Se absorbe y se excreta rápidamente. Se elimina por la orina y son muy tóxicos para el riñón. Alcanza concentraciones máximas en plasma a las 2 a 4 horas. Y el riñón excreta casi todo el fármaco en 24 horas. Y generalmente en orina alcanzan concentraciones mucho más altas que en la sangre. Entonces en la orina, por ejemplo, si tienen una infección urinaria y el germen es sensible a la sulfa, en la orina llegan a ser bactericidas. No tiene sabor, entonces se prefiere para utilizar en los niños. Y también cuando se combina con eritromicina se puede usar en niños con otitis media. Y puede producir hematuria o cristaluria, pero es muy poco frecuente. Y para evitar ese efecto adverso de hematuria o cristaluria, los pacientes deben consumir mucha agua cuando están tomando esa medicación. Eso es importante porque ustedes le tienen que advertir pues al paciente. Ustedes le van a decir, señor, usted va a tomar esta medicación y para evitar los efectos adversos de esta medicación, debe tomar por lo menos 3 litros de agua, ¿sí? Suficiente agua, bastante agua. Después está el sulfamethoxazol, que es un congénere cercano al sulfisoxazol, pero se absorbe y se excreta de manera más lenta. Se puede administrar por vía oral, tanto para infecciones urinarias como sistémicas. Y lo mismo que lo anterior, hay que tomar las precauciones para evitar la cristaluria. Tiene los mismos usos, son muy parecidos al sulfisoxazol y hoy por hoy se comercializa solo en combinación con el trimethoprim. ¿Está bien? O sea, recuerden, es muy útil, estos fármacos son muy útiles para infecciones urinarias porque alcanzan concentraciones altas en la orina, ¿verdad? Sulfadiazina. La sulfadiazina se administra por vía oral y se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal y alcanza unas concentraciones máximas a las 3 a 6 horas. Tiene una vida media de 10 horas. El 55% aproximadamente se une a proteínas del plasma. Son fácilmente excretadas por el riñón. Y en este caso lo que tenemos que hacer, si queremos eliminar más rápidamente para que no se acumule, alcalinizar la orina. Igual tenemos que existir una ingesta adecuada de líquidos, tanto en adultos como en niños, para evitar la cristaluria, insisto. Todo esto tenemos que explicarle al paciente que tiene que tomar muchos líquidos porque puede sufrir un efecto adverso de la medicación. Después la sulfadoxina, que tiene una vida media en plasma particularmente larga, ¿verdad? 7 a 9 días. Y se combina con pirimetamina, ¿sí? ¿Y en qué sulfadoxina más pirimetamina, en qué se utiliza? Como profilaxis y tratamiento para la malaria, ¿verdad? Nosotros por suerte ya somos un país que erradicó la malaria hace muchos años, ¿verdad? Pero igual tienen que saber. Pirimetamina y sulfadoxina es lo que se utiliza para el tratamiento de la malaria, pero por supuesto tiene muchos efectos adversos, como síndrome de Stevens-Johnson, puede producir cepas resistentes. Y ahí, al producir cepas resistentes, ya no podemos utilizar este fármaco para la malaria porque por supuesto se vuelve resistente. Después es lo que le había dicho, que hay algunas sulfonamidas que son de aplicación tópica. Vamos a hablar de ellas. Está la sulfacetamida, que es un derivado de la sulfanilamida. Es mucho más soluble en agua que las anteriores, 90 veces mayor que la sulfadiazina.
Y utilizamos en formas de sal de sodio para infecciones oftálmicas. Sí, al ser más hidrosolubles que las otras sulfas, se vuelven menos irritantes para los ojos, entonces por eso es que utilizamos em, de aplicación tópica en el ojo. Penetra con alta concentración en los líquidos y tejidos oculares y son raras, pero pueden haber reacciones de sensibilidad. Entonces, cualquier paciente que ya tenga una hipersensibilidad conocida a las sulfas no debe usar este medicamento. Después está la sulfadiazina de plata, que también es de uso tópico. Se utiliza para evitar o para reducir perdón, estaba leyendo. Vos sabés que, Francisco, vos vas a leer luego que la mayoría de los antibióticos tienen efectos gastrointestinales. Y, a ver, lo que pasa es que ustedes van a leer que la mayoría de los antibióticos tienen efectos gastrointestinales, incluso algunos tienen riesgo de producir gastritis o úlcera gástrica, pero no precisamente tenés que dar. Lo que pasa es que hay gente que da nomás ya, porque esos efectos adversos son muy frecuentes, pero no está indicado. Más si sos joven, ¿verdad? Y no tomas otra medicación, Francisco. A ver, hay pacientes que sí. Por ejemplo, si vos lo ya estás tomando, qué sé yo, corticoides porque tenés una enfermedad, estás tomando luego AINES porque tenés dolores articulares y te agrego otra vez otro antibiótico, bueno, ahí dale omeprazol porque le estás dando una bomba terrible, ¿verdad? Pero para proteger la mucosa gástrica, pero no precisamente. Si uno de ustedes que son jóvenes y sanos viene a mi consultorio, yo le voy a dar el antibiótico por 5 días y listo. No te va a matar el omeprazol por 5 días, por eso hay gente que hace nomás ya para prevenir, pero es muy poco probable, Francisco, a menos que ustedes ya, por ejemplo, hay gente joven que ya tiene gastritis. Si el paciente te dice, mira, doctora, yo tengo luego gastritis, bueno, dale. Igual siempre hay riesgo de gastritis medicamentosa, pero siempre hay riesgo de que presente cualquier efecto adverso. ¿Está bien? Hay riesgo de que presentes, no sé, convulsiones con el imipenem. Y bueno, no le vas a dar un anticonvulsivante por si acaso. No, ¿verdad? Tipo, uno asume riesgo-beneficio, pero no hay que dar sí o sí antibiótico. Eso es mentira. Sí o sí, no es verdad. ¿Se puede dar para prevenir? Se puede. Yo recomendaría en gente que ya tiene una enfermedad gástrica o en gente que está polimédica. Bueno, sulfadiazina de plata entonces de uso tópico y generalmente, por ejemplo, yo tengo un paciente que se haya quemado, ¿verdad? Una quemadura, no sé, en la pierna, una quemadura importante, se le cayó agua y tiene toda la pierna quemada, entonces se utiliza la sulfadiazina para reducir la colonización microbiana. ¿Está bien? Y, por ejemplo, tanto en pacientes que ya se sobreinfectaron, por ejemplo, si ya viene mi paciente y ya se infectó su lección, o si vino justito después de quemarse desesperado a la urgencia, bueno, vamos a prevenir una sobreinfección dándote sulfadiazina, tanto como para prevenir como para disminuir en los pacientes que ya están infectados. No se usa para infecciones profundas, por supuesto, es solo superficiales. ¿Y qué es lo que pasa? Liberan lentamente plata y entonces la plata es lo que hace que se eliminen los fármacos.
Tiene reacciones adversas como ardor, erupción y picazón en de aplicación, pero son poco frecuentes. Y son los fármacos, este es el fármaco de elección en las infecciones por quemadura. La mafenida es similar a la sulfadiazina de plata en cuanto a su uso, porque previene la colonización de quemaduras, tanto para gram positivos como para gram negativos. Tampoco debe utilizarse en una infección profunda. Y lo que tiene es que produce un dolor intenso en los sitios de aplicación y algunas reacciones alérgicas. Y sí, hay que tener cuidado porque si, por ejemplo, tenemos un gran quemado, qué sé yo, alguien que se electrocutó y tiene toda la piel quemada o un 80% del cuerpo quemado, de tanta crema que uno le pone, puede absorber y puede, puede, puede absorber y pueden sufrir los efectos adversos. Tiene como efecto adverso que puede aparecer acidosis metabólica porque ¿qué es lo que hace? Inhibe su metabolito primario, inhibe la anhidrasa carbónica. Ahora veo, sí, Braulio. Hay antibióticos que se tienen que tomar alejados de las comidas. Porque por ejemplo, disminuye su absorción con algunos medicamentos o con la leche, por ejemplo, ¿verdad? Depende en realidad. Yo a veces le recomiendo que sea alejado de la comida, pero por ejemplo, después del almuerzo, qué sé yo, 2 horas después del almuerzo para evitar los efectos gastrointestinales o 3 horas después, que no es precisamente que no comió nada todavía, sino que ya comió algo, pero está separado. Pero hay muchos fármacos, Braulio, que disminuyen su absorción con la medicación, con la comida, perdón. Bueno, acá ya hablando de las sulfas en general otra vez, ¿cuáles son sus usos? Infecciones del tracto urinario, nocardosis y toxoplasmosis, recuerden. Toxoplasmosis sí tenemos mucho acá en Paraguay, entonces tienen que recordar ese uso. También tiene efectos adversos como produce reacciones de hipersensibilidad, urticaria, incluso síndrome de Steven-Johnson, como habíamos dicho, cristaluria, como repetimos varias veces, incluso pueden producir anemia hemolítica, agranulocitosis. Espérenme que no me estoy acordando el nombre. Hay esta sulfa que se usa mucho para la diarrea acá, les voy a decir. Sulfacarbón. El sulfacarbón es un antibiótico que tiene sulfas. Entonces, y acá se vende como caramelo, ¿verdad? Que está mal, debería estar controlado. El sulfacarbón no se utiliza lo más en la medicina y hay que tener mucho cuidado porque justamente esto produce agranulocitosis. Vemos muchísimo nosotros que llegan pacientes sin glóbulos blancos, ¿verdad? Y interrogando, no, yo tuve la diarrea, doctora, y tomé sulfacarbón. Entonces, acuérdense, agranulocitosis. Y peor aún en aquellos pacientes que ya tienen luego una médula ósea afectada, por ejemplo, aquellos pacientes con SIDA o pacientes que están ya en quimio. Puede producir anorexia, náuseas y vómitos. Como le había dicho, la mayoría de los antibióticos tienen efectos gastrointestinales. E incluso puede producir necrosis focal o difusa del hígado y kernicterus en los recién nacidos. Bueno, hablando un poco de sus interacciones, pueden interactuar, recuerden, con los anticoagulantes, que nos preocupa eso, los agentes hipoglicemiantes como la sulfonilurea, puede potenciar la acción y hacer hipoglicemia, empeorar la hipoglicemia.
con la idantoína y con algunos anticonvulsivantes. Bueno, chicos, no sé si quieren seguir nomás. Oh, perdón, ¿no tienen alguna pregunta sobre esta clase? Bueno, no sé si quieren 5 minutos o seguimos nomás, tenemos otra clase. Bueno, seguimos. Yo creo que es mejor luego seguir, chicos, les pregunté nomás, porque la clase siguiente es cortita, no es larga. Por eso nomás. Si era larga, yo misma lo les iba a decir, vayan y respiren, pero la clase es cortita. A ver, trimestroprim, acá está. Bueno, y hablando de algo similar, ahora vamos a hablar del trimestroprim sulfametoxazol, ¿sí? Bueno, es acá, esta es una de las combinaciones de la sulfa que les habíamos hablado. Esta es una de las combinaciones, ¿verdad? Que es muy utilizada. Que fue un avance muy importante porque se potenció e hizo un sinergismo muy importante a la sulfa cuando le agregamos trimestoprim, que es muy efectivo. La combinación. En algunos países se le conoce a la combinación, ya se le dio el nombre de cotrimoxazol, pero es lo mismo. Trimestoprim sulfa metoxazol es lo mismo que cotrimoxazol, es otro nombre que se le dio nomás. Y también existe, por supuesto, así como acabamos de dar en la clase anterior, el sulfametoxazol existe en presentación tipo solito, también hay la presentación también de trimestoprim como entidad única. Bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Proviene de la combinación de las acciones en diferentes pasos de la vía de la síntesis del ácido tetrahidrofólico, que en la clase anterior les había puesto el cuadrito. Entonces, digamos que intervienen ambos fármacos en la síntesis del ácido fólico, que es esencial para la síntesis de un montón de proteínas de las bacterias, ¿verdad? Y ¿cómo se logra la toxicidad selectiva? Digamos, ¿por qué no me ocurre nada a mí, siendo que yo también, mis células también necesitan ácido fólico? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no sintetizamos, nosotros consumimos ácido fólico, ¿está bien? Por eso es importante tener una dieta balanceada y demás, ¿verdad? Y aparte que el trimestoprim también es altamente selectivo para la reductasa de dihidrofolato de organismos inferiores. ¿Está bien? Pero recuerden que nosotros tenemos la ventaja de que nosotros utilizamos ácido fólico de las dietas. Y esto es lo que le había dicho, que es que estos fármacos interactúan en diferentes pasos de la síntesis del ácido fólico.
Las sulfonaminas que inhiben la sintetasa de dihidroteroato, como habíamos dado, y que lo que hace el trimetoprim inhibe el paso de ácido hidrofólico a ácido tetrahidrofólico, ¿verdad? Inhibiendo la dihidrofolato reductasa. ¿Y cuál es la concentración más efectiva que se encontró? Es 21, ¿sí? Y con esa concentración se logra que en sangre los dos fármacos estén constantes durante un largo periodo de tiempo. Van a ver que tiene una vida más o menos de vida media, perdón, de 12 horas. Estos dos fármacos realmente son bacteriostáticos, pero si el germen con el que estamos atacando es muy sensible, incluso pueden llegar a ser bactericidas, ¿sí? ¿Cuál es el espectro? ¿Cuáles son los gérmenes que actúan? Primero que nada, tienen que saber que Pseudomonas, bacteroides y enterococos son resistentes. Eso no entra, no pueden usar. Pseudomonas, bacteroides y enterococos. ¿Quiénes sí son sensibles? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus y Staphyloepidermidis, incluso el Staphylococcus meticilino resistente. Creo que ayer me preguntó uno de sus compañeros, ¿qué hacemos si tenemos un Staphylococcus meticilino resistente? Este es uno de los fármacos. Yo les había dicho vancomicina, pero también tenemos este fármaco. El Streptococcus viridans también es susceptible. Y la susceptibilidad a la Escherichia coli es variable. En realidad, hace unos años se utilizaba mucho para infecciones urinarias, pero de tanto que se utilizó se produjo nuestra tan temida resistencia bacteriana. Entonces, hoy por hoy, la mayoría de las Escherichia coli, que son el microorganismo que con mayor frecuencia produce infecciones urinarias, ya la mayoría son resistentes al trimetoprim sulfamethoxazole. También el Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterobacter, Enterococo no recuerdo, Salmonella, Shigella, la Pseudomonas Pseudomallei, Serratia, Alcaligenes son típicamente sensibles. Pseudomonas aeruginosa, no. También Brucella abortus, Pasteurella hemolítica, Yersinia pseudotuberculosis, enterolítica, Nocardia asteroides. Bueno, la resistencia bacteriana a las sulfas se presenta en 20 a 40% de los casos y tiene básicamente tres mecanismos. Aumento de la selectividad enzimática, o sea, la enzima se hace menos sensible al fármaco, digamos. Aparición de vías metabólicas alternativas, eso quiere decir que la bacteria busca otra forma de sintetizar ácido fólico. Y síntesis de enzimas inactivadoras, eso quiere decir que hay algunas bacterias que empiezan a sintetizar enzimas que le destruyen al fármaco. Y lo mismo, puede hacerse por mutación o por plasmia, ¿está bien? Ya sea una mutación en un cromosoma o sino que se transmita la resistencia de bacteria a bacteria a través de plasmios. Es ahí donde acá vemos las proteínas de salida transmembrana, ¿sí? También podemos ver mutaciones y básicamente eso, ¿verdad? Hablando un poquitito de la farmacocinética.
realidad son fármacos, son dos fármacos los que estamos tomando. Entonces, por supuesto, van a tener cierta diferencia entre la farmacocinética de uno de ellos. Ambos se absorben bien por vía oral, solo que el trimestoprim se absorbe mucho más rápido que el sulfamethoxazol. Las concentraciones máximas de trimestoprim se alcanzan a las 2 horas, mientras que las de sulfamethoxazol a las 4 horas recién. Es por eso, ¿verdad?, que se había hecho esa relación 20:1 por estas diferencias en las fármacocinéticas. Sus vías medias son de 10 y 11 horas respectivamente, 11 y 10 horas. 11 horas del trimestoprim y 10 sulfamethoxazol. Eso es bastante similar. Y vienen en tabletas tanto de 800, 160 o 480. ¿Está bien? Las dosis máximas que podemos utilizar es tomar la tableta de 800, 160 2 veces al día. ¿Está bien? El volumen de distribución del trimestoprim es mayor que el del sulfa. Estos medicamentos ingresan ambos muy bien al esputo, o sea que se puede utilizar en infecciones de la vía aérea. El sulfamethoxazol tiene una unión a proteínas de 65%, ambos se eliminan por la orina y se tiene que ajustar la dosis en pacientes con falla renal. ¿Por qué? Porque las tasas de excreción y las concentraciones se reducen en los pacientes que tienen uremia, o sea, urea alta en los pacientes con falla renal. ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿En qué momento usamos? Nocardiasis, que es el tratamiento de primera elección, infecciones por nocardia. Infecciones de clamidias, pero asociadas a tetraciclina, como habíamos leído anteriormente. En infecciones urinarias, como les dije, se llegó a utilizar muchísimo. La dermatitis herpetiforme, sobre todo si está sobreinfectada. Infecciones meningias, cuando se asocia a rifampicina. Quemaduras, en las colitis ulcerosas, en las infecciones por protozoos, fiebre reumática y la neumonía por neumocistis Girovechi. Este también es una indicación de primera elección. Ustedes tienen que saber que los pacientes que tienen SIDA o que tienen HIV y tienen su recuento de CD4 muy bajo, sí o sí se les da trimestoprim sulfamethoxazol como profilaxis de neumonía por neumocistis Girovechi, porque se colonizan en un alto porcentaje y este es el fármaco de primera elección, ¿sí? Por supuesto, como todo buen antibiótico, tiene varios efectos adversos. Puede producir lesiones en piel como exantemas. En los recién nacidos puede producir encefalopatía tóxica, cristaliurias en la orina como toda sulfa, anemia hemolítica, colitis pseudomembranosa, dispepsia, hepatotoxicidad, crisis de hipoglicemia, pancitopenia y sobre todo la pancitopenia en pacientes que también toman diuréticos, sobre todo en ancianos. Y también interactúan con anticoagulantes orales y producen hemorragias. Eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Saben lo que no hicimos y no sé si quieren hacer? Es la corrección del examencito de la semana pasada. Podemos hacer rápidamente porque tenemos todavía tiempo. Entonces vemos que si hay alguna duda sobre el examencito.
Bueno, vamos. La primera pregunta hablaba de un varón de 43 años, bebedor de 2 litros de cerveza diario desde hace 21 años. O sea, un etilista, ¿verdad? Hace 15 años comienza con crisis de dolor e inflamación monoarticular en miembros inferiores. En un principio presentaba 2 a 3 episodios anuales de monoartritis que mejoraban con AINES, o sea, ya tuvo estas crisis antes, pero tomaba así tipo un ibuprofeno y pasaban. Y el paciente no realizaba correctamente el tratamiento farmacológico ni las medidas higiénico-dietéticas, por lo que las crisis se hicieron cada vez más fuertes. Sospechamos de una crisis gotosa entonces por la clínica y con respecto al tratamiento de la crisis gotosa señale lo falso. Iniciar colchicina para lo falso. Iniciar colchicina para aliviar al paciente de su doloroso estado. Sí, está bien, podemos iniciar colchicina porque sospechamos una crisis gotosa. También podemos utilizar para abortar, o sea, para cortar el ataque agudo, diclofenac u otros AINES, sí. Se deben evitar alimentos ricos en purinas como las menudencias, sí. Les puse esto porque tienen que recordarse que es parte importante del tratamiento, medidas higiénico-dietéticas. ¿Y están contraindicados los corticoides como la prednisona? No, son una opción, no es que están contraindicados. Acuda a la consulta paciente de sexo masculino. Siguiente pregunta. Acuda a la consulta paciente de sexo masculino de 41 años, no conocido portador de patología de base, y trajo resultados de análisis rutinario. Fue una rutina nomás que se hizo sin síntomas. Colesterol total 187, que es hasta 200, quiere decir que está dentro del rango. LDL 95, que va hasta 100, o sea que está dentro del rango. Y LHL 62, y que debería luego ser mayor a 40, entonces está bien. Pero los triglicéridos retornaron 527 y hasta 150 nomás es normal. El resto del laboratorio es normal. El paciente está completamente asintomático, insisto. ¿El tratamiento ideal sería atorvastatina? No, porque la atorvastatina es de primera elección cuando hay dislipidemia secundaria al colesterol. Inicio fenofibrato por vía oral para disminuir los niveles de triglicéridos hasta un 50%, sí. Una vez iniciado el tratamiento farmacológico, ya no es necesario preocuparse de las causas secundarias como el consumo excesivo de alcohol. No, es mentira. Van de la mano los tratamientos. Inicio ezetimiba ya que es un tratamiento de primera elección. No, no es de primera elección. De primera elección para la hipertrigliceridemia son los fibratos. Recuerden. Triglicéridos, fibratos. Después hablamos de un hombre de 59 años de edad. Siguiente pregunta. Casado, contador, que presentaba cuadro de inicio insidioso de fallas de la memoria, apatía, depresión. Después ya sé que se agregaron conductas inadecuadas, tenía ideas delirantes, ideas de persecución y desorientación espacial, por lo cual debió incluso llegar a dejar su trabajo. Y después se agregó incontinencia urinaria y alteración de la marcha por caídas frecuentes. O sea, el paciente empezó a tener una demencia rápidamente progresiva joven, ¿verdad? En el examen físico tenía bradisiquia y apatía, pero el resto del examen neurológico físico era normal. En el hemograma estaba anémico y se le dosó la vitamina B12 en toda demencia, sobre todo si es joven el paciente, ustedes tienen que dosar vitamina B12. Bueno, con respecto a la vitamina B12, señale lo falso. ¿Suele administrarse asociada a vitaminas B1 y B6? No. Sí, perdón. No es la respuesta a lo que quería decir. Está bien.
La administración de vitamina B12 también es utilizada para combatir infecciones por cianuros, sí, es una utilidad también que tiene la vitamina B12. Después, la siguiente, su eficiencia causa anemia megaloblástica o anemia perniciosa, sí, deriva del beta-caroteno, no, eso es la vitamina A. Bueno, después siguiente tema. Acude a la consulta a un paciente de sexo masculino de 19 años, refiere que comenzó a acudir al gimnasio y se encuentra interesado en consumir estanozolol. Esto es un clásico, por eso les puse, les juro. Para aumentar la masa muscular, solicita consejo con respecto al uso de andrógeno y usted explica, o sea, va a estar en usted explicarle todos los posibles efectos adversos y es por eso importante que eh, ustedes sepan los efectos adversos. Y entre ellos se encuentran, o sea, hay que marcar los efectos adversos. Ginecomastia, sí. Oligospermia y azoospermia en los varones también. Calvicie masculina también. Todas son correctas. Porque capaz si ustedes le explican a su paciente van a pensar dos veces si tomar o no. Después está la paciente, siguiente tema. Paciente de sexo femenino, posmenopáusica, diabética tipo 2, que se controla con regularidad, obesa, sedentaria, con cifras de presión normales y está asintomática al momento de la consulta, ¿sí? Tiene historia familiar de diabetes, hipertensión y muerte súbita, o sea, tiene mucho riesgo cardiovascular. Es obesa, tiene PA 135-85, está ligeramente hipertensa, tiene una glicada 9.8, colesterol total de 245, alto porque hasta 200 más, anteriormente les puse el valor normal, LL 173 alto también, HL 34 bajo, pero los triglicéridos están bien, es al revés que el otro. Con respecto al tratamiento de la dislipidemia, señale lo falso. Iniciar el tratamiento con atorva, sí, ya que se lograría además un incremento del 5% del colesterol HDL, súper. Debemos iniciar tratamiento con estatinas, sí, como prevención primaria por los factores de riesgo cardiovasculares, sí. Si iniciamos estatinas, debemos controlar al paciente con un hepatograma debido a la patoxicidad de las mismas, sí, eso habíamos dicho. Y indicamos atorvastatina y decimos al paciente que tiene que tomar con el desayuno, no. Recuerden que la mayoría de los triglicéridos, perdón, de los lípidos luego en general se sintetizan a la noche, entonces deben tomar por la noche. Con respecto a los siguiente pregunta, los oxitóxicos, señale lo falso. Son fármacos que producen contracción del útero, por lo que se usan para inducir el parto, sí, exactamente, esa es su indicación. La contracción del útero inducida por oxitoxina es dependiente de la dosis, sí. El misoprostol es estimulante uterino en todos los estadios de la gestación, sí. Y la metilergometrina, por eso está contraindicado y por eso la gente utiliza para abortar, porque en cualquier momento de la gestación puede estimular la contracción uterina. La metilergometrina produce contracción uterina en forma independiente de la dosis, falso, es dependiente de la dosis. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que la mayoría rindió bien, seguramente hoy también rindieron bien. Voy a llamar la lista entonces, chicos.
Bueno, empiezo entonces con la lista. Natalia Acuña, Abraham Alonso, Lucas Alves. Abraham tiene una falta justificada, entonces le voy a poner. Natalia Acuña estaba hace rato presente. Avísenle a Natalia que le voy a esperar, ¿sí? Amado Aquino, Celso Aguadala, Iván Vallejo. Súper bien, presente los tres. Adolfo Barreto, Víctor Cáceres, Francisco Campos. Bueno, Adolfo Barreto ausente. Espérame un poco. ¿Quién de los Abraham me escribió? Alonso. Bueno. Adolfo Barreto. Ausente, entonces. Luis Barreira, ausente también, entonces. ¿Por qué no me responde? Luis Barreira. Todavía no te llamé. En la B recién estoy. Bueno. No, tranquilo, no se preocupe. María José Cano, Tamara Cruz, Melissa Denise. Ahí está Natalia, te pongo ya presente. Tamara Cruz, ausente. Divina dos Santos, Juliano Farina, Priscila Ferreira. Ah, bueno, Luis. David Galarza, Mariano Emi García, Guillermo Gilio. Guillermo ausente, entonces. María Agustina Jiménez, Gabriela Gómez, Lisette González. Lisette González, Sonia González, Emanuela González. Ahí está. Está.
Sí, Lizeth, ya te vi, ya te vi. Guillermo Lange, Paulo Leite, Gabriel Majolo. Súper bien. Erika Marecos, Jorge Martínez, Gustavo Meaurio. Muy bien. Joaquín Medina, Guillermo Méndez, Milagros Monjes. Guillermo ausente entonces. Méndez ausente. Juan Guillermo Méndez. Isabel Munchen, Laila Negreiro, Belén Noguera. Súper bien presente. Gabriela Noguera, Sergio Núñez, Kiara Núñez. Súper bien. Jefferson Oliveira, Gabriela Parreira, Pedro Peixoto. Jefferson ausente, parece. Lemuel Rodríguez, Paula Román, Juan Román. Bueno, presentes todos. Marina Romani, Maikeli Romani, Filemón Silva. Excelente, presente todos. Felipe Signori, Ana Sosa, Rosana Vallejos. Muy bien. Angie Weber y Juan Javier. Angie, para mí